¿Qué tal, universo contable y fiscal? En este canal nos vamos a dedicar a comprender de una vez por todas todo lo relacionado con el SAT y con los impuestos. Comencemos por un poco de cultura general. ¿Quién es el SAT? El SAT es una entidad gubernamental en México, la cual se dedica a lograr que las personas físicas o morales contribuyan al gasto público mediante nuestros impuestos. Se presume que serán contribuidas de manera proporcional y equitativa y que a la vez serán dirigidas totalmente hacia los gastos públicos del país. Esto a su vez refleja el efecto de que todos nosotros estemos realmente aportando un poco para lograr el beneficio y la mejora de nuestro país. Esto también se manifiesta tanto en los planes de gobierno como también en las leyes que van a sustentar todas esas estrategias que se van a llevar para poder lograr esos objetivos. Lográndose de esta manera un trabajo en equipo, el cual reflejará, de acuerdo también a esta perspectiva que se tiene, un sentido y ciertos valores tanto de honestidad, respeto, compromiso y responsabilidad. Y entiéndase como gastos públicos a los que hace referencia esta ley, como aquellos gastos que tengan que ver con la educación pública, la impartición de justicia, la seguridad, hospitales públicos, infraestructura y servicios de vías públicas, así como aquellos programas y proyectos de apoyo y desarrollo social o económico. Si nos damos cuenta, entonces el entender al SAT y sus objetivos nos llevó a conocer cuáles son nuestras responsabilidades al tener que contribuir mediante los impuestos. Ahora, ¿cuáles son los impuestos que debemos pagar aquí en México? Depende de muchas variables, las cuales están incluidas en las leyes que ayudarán al gobierno a lograr sus objetivos. Una de las variables que debes considerar es el volumen de ingresos que tú tienes anualmente. Entre mayores ingresos se te atribuyen otras responsabilidades. Entonces va a depender de qué ingresos tú tienes en el año, hacia qué sector o hacia qué régimen o hacia qué tipo de contribuyente te va a estar considerando el SAT más que nada como entidad regulatoria de los contribuyentes. Otra de las características que debes de considerar o de las variables es el tipo de actividad económica que tú tienes. Va a variar mucho el esquema de impuestos que deba pagar una persona física que se dedique a dar servicios profesionales independientes o una persona física que se dedique a dar servicios un tanto más técnicos. Asimismo, va a ser muy distinto todo esto para un empresario que tenga una sociedad y que se dedique ya sea a servicios o al comercio de algún tipo de producto o artículo. Asimismo, será totalmente distinto si tú trabajas de una manera asalariada, o sea, quienes trabajan mediante el pago de nómina. La siguiente variable tiene que ver con la zona geográfica en la cual te encuentres ubicado. Si te encuentras ubicado en la zona centro del país, va a haber ciertas consideraciones o ciertos beneficios fiscales muy distintos a las consideraciones que se van a tomar en una zona norte o en una zona sur del país. Otra consideración que debemos tener es que los impuestos se van a clasificar en tres tipos: los impuestos federales, los impuestos estatales y los impuestos municipales. En cada uno de ellos, de acuerdo a nuestro régimen fiscal, vamos a pagar ciertos impuestos que nos van a imponer estos tres niveles de gobierno. Comprendiendo entonces a nivel federal los impuestos del IVA, el ISR, el IEPS, el IETU y el ISAN como los principales a este nivel. A nivel estatal estaríamos hablando de los que apliquen al tema de tenencias, al agua, al tránsito, al registro civil, el impuesto sobre las nóminas y los impuestos notariales. A nivel municipal estaríamos hablando sobre los impuestos sobre los ingresos, espectáculos, patrimonio, sobre el predial, sobre la producción, consumo y las transacciones y el impuesto sobre la adquisición de inmuebles. Otros impuestos que emanan de nuestras leyes nacionales podrían ser el IDE,
Cada uno de estos impuestos los vamos a ir desglosando y analizando para diferentes temas, más en cambio ahorita se muestran únicamente para mencionarlos. Ahora sí, ya conociendo todas estas variables podemos definir en cada caso en particular cuál de los impuestos que existen en México son los que debe pagar y por qué. Hasta este punto hemos analizado el qué y el por qué del tema de los impuestos. Más en cambio nos falta el cómo, y el cómo nos va a aperturar un poco las puertas para dar pie a la explicación de los regímenes fiscales, ya que cada uno de los regímenes fiscales son los que te van a decir cada cuándo es que tú tienes que hacer tus cálculos y presentarlos para posteriormente hacer tu pago de los impuestos. Y esto no es nada más de dar la contribución y listo, sino que hay ciertas características que van a definir qué tipo de contribuyente eres y qué estándares o qué límites se te van a considerar para ti para que tú puedas jugar en este tema de la contribución. Cada una de las figuras, cada contribuyente va a tener diferentes niveles de ingresos, diferentes actividades con las cuales se va a considerar para definir qué tipo de régimen eres y qué tipo de contribuyente eres, así como qué obligaciones vas a tener al respecto. Ejemplo, qué documentación vas a tener que entregar tú de acuerdo a tus características, a tu tipo de régimen. Esto va a depender mucho de las variables que hemos explicado anteriormente. Entonces, para ello, los regímenes que vamos a considerar son como el tipo de contribuyente que vas a hacer para la autoridad y los que tiene ahorita denominados o que están siendo funcionales en México, ya que a lo largo de los años se han ido cambiando los tipos de regímenes que existen. Algunos se han perdido, algunos han nacido, algunos permanecen, pero pues bueno, actualmente los que se tienen en consideración de manera activa son los siguientes. Importante mencionar que aquí también va a haber dos tipos de clasificaciones en los regímenes. Los regímenes para personas físicas y los regímenes para personas morales. En el caso de las personas físicas, uno de los regímenes va a ser el régimen simplificado de confianza, que es uno de los más recientes. El régimen de sueldos y salarios, que es uno de los más comunes. También tendremos opción a tributar en el régimen de actividades empresariales y profesionales, el régimen de incorporación fiscal. Este régimen es un tanto obsoleto en el sentido de que ya las personas que ahorita en 2023 intenten darse de alta, este régimen ya no sería una opción. Los que ya están en ese régimen pues tienen sus características y pueden seguir hasta que cumplan o caduquen sus posibilidades de estar en este régimen. Otro de los regímenes es la enajenación de bienes. También tenemos el de actividad empresarial con ingresos a través de plataformas. Esto es uno de los más comunes actualmente en términos de que las plataformas han desarrollado distintos servicios, los cuales generan ingresos y por lo cual se creó este tipo de régimen. El régimen de arrendamiento también es uno de ellos, el régimen de intereses, el régimen de obtención de premios, el régimen de dividendos y los regímenes o el régimen de los demás ingresos. Igual que los impuestos, los iremos tratando un poco más a detalle en siguientes videos, más en cambio ahorita se menciona. En el caso de las personas morales estarían considerando el régimen de personas morales del régimen general y por otro lado estarían las personas morales con fines no lucrativos. Ahora, para poder llegar a un punto en donde veas en específico cuál va a ser tu caso y cuál va a ser tu escenario en este mundo de los impuestos, me obligo a pasar a los siguientes videos una explicación sobre cada uno de los escenarios en los cuales nos podemos encontrar y logres identificar tus obligaciones, los beneficios de estar en cierto régimen, así como las características en que deberíamos ser cuidadosos, así también el cómo debes trabajar en cada uno de esos escenarios. Por ahora me despido y espero que te haya servido de algo, que la información haya sido clara y espero sin duda tus comentarios para poder mejorar y que este contenido nos sirva como guía
para repasar estos temas de aquí en adelante. Muchas gracias y nos vemos.